Amados, bendiciones, saludos enormes desde acá, desde las instalaciones de Dios TV Guatemala, en el canal 106 de la empresa Telepalín, del departamento de Escuintla, del país más hermoso de América, nuestra Guatemala hermosa, el país de la eterna primavera. A usted que nos hace el favor de sintonizarnos en las zonas, colonias, caseríos, barrios, aldeas, de municipios, departamentos de nuestra Guatemala, bienvenido a esta transmisión en este nuevo año 2023. Nuestro primer programa de este año 2023 y queremos seguir siendo bendición para usted. Y a usted que nos está sintonizando ya a través de las redes sociales, bienvenido. Gracias porque Dios ha sido bueno, y gracias a ustedes que comparten y siguen las transmisiones en el live, en el YouTube. Gracias de verdad, porque ustedes son los que nos ayudan a que se extienda la palabra de Dios a muchos lugares. Créanos, un saludo especial para todos aquellos que nos ven en Chile, que nos ven allá en Ecuador, en Bolivia. Tenemos audiencia en Sudamérica, hermano, en Panamá, en El Salvador también se han reportado con nosotros, bendiciendo nuestras vidas. En México también tenemos gente que nos sintoniza en México, en Estados Unidos, en demasiados estados allá en la Unión Americana. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Pero también tenemos dos familias que nos sintonizan allá en España. Yo no sé si en vivo, porque ahorita son 8 horas de diferencia, ¿verdad? Entonces aquí imagínense, son las 8 de la noche, allá más o menos son a 8 horas de diferencia. Allá se están levantando, creo yo, ¿verdad? Entonces, bueno, pero de alguna manera nos sintonizan y nos ven y se han reportado con nosotros. De verdad, muchas gracias. Igual a usted que nos ve en los departamentos acá en nuestra bella ciudad, nuestro bello país de Guatemala. Igual, gracias a ustedes allá en Petén, en Puerto Barrios, allá en Izabal, hermano, en Chiquimula, en Esquipulas. Gracias en Cobán, en el lado del altiplano, hermano, en Shela, en ¿cómo se llama? En San Marcos también, allá estuvimos este fin de año allá también se me olvidó cómo se llama, en Tecpan, allá en Chimaltenango, la Antigua. Gracias por sintonizarnos, de verdad, muy agradecidos en toda la ciudad capital, empezando por mis padres allá en zona 6 de Misco. Gracias a todos. Tenemos audiencia en zona 7, allá en la Quinta Samayoa, tenemos audiencia en la zona 13 también. Bendecimos a Dios por ello. En Villanueva, Matitlán, tenemos audiencia. En todo Escuintla, en todos los municipios de Escuintla tenemos audiencia, amado de mi Señor. Nos vamos para Frontera, estamos hablando de Coatepeque, de Retabuleu, de Mazatenango, tenemos audiencia. También de Frontera al lado costa, también en los trailers, hermano, tenemos audiencia de pilotos, hermanos que van en los trailers sintonizándonos también. Hay que cuidado en la manejada nada más, ¿verdad? Por favor, en el nombre de Jesús, que un grito desde su servidor no lo descontrole ahí en la manejada, en el trailer. Le bendecimos. Aló, hermano Julio Sarceño, le bendecimos en el nombre de Jesús. Un feliz año. Usted le tuvo que pasar en ruedas, ¿verdad, hermano? Pero en el nombre de Jesús, Dios es bueno, y bendiga el Señor el fruto de su trabajo, hermano Julio Sarceño. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes desde donde nos sintonizan, y gracias por compartir nuestras transmisiones, y gracias por ser parte de Palabra, Oración y Milagros. Muy bien. Quiero hoy enseñarle algo breve. Quiero orar por su vida, porque, hermano, están pasando cosas ya maravillosas. Llevamos ya unos días de haber empezado este nuevo año, una nueva temporada, hermano, un nuevo ciclo del Señor. Precioso, maravilloso, porque hay palabra y hay promesa de Dios. Claro, hermano, le voy a echar a perder esa buena noticia, ¿verdad? Sí, porque no es para todos, lastimosamente, hermano, sino que es para el que quiere. Pero yo quiero transmitirle hoy no una proclama profética. No quiero hoy declararle una palabra de bendición, o una palabra de prosperidad, una palabra de algo que usted pues espera, anhela. No, yo quiero enseñarle Biblia hoy. Yo quiero enseñarle lo que la palabra habla de los tiempos que estamos viviendo, de los tiempos que estamos hoy específicamente ya viviendo, y de alguna manera pues estamos o necesitamos entender lo que está pasando. ¿Hay promesa de Dios para nosotros? Sí, hermano. Y usted pues hoy quiero trasladarle a la palabra profética más segura, que no hay engaño, no hay falla, y esa es la palabra de Dios, la palabra escrita, la palabra por los medios que hoy el Señor nos la ha dejado. Muy bien, así que quiero iniciar hoy con este tema de este primer año
y decirle la palabra profética más segura, y esa es la palabra del Señor. Quiero ir a Mateo 24. Mateo 24, hay algo que usted y yo pues necesitamos entender en este tiempo, ¿sí? Pero que nos va a servir como plataforma a lo que le quiero enseñar hoy, y sobre todo para que usted crea lo que Dios tiene para usted y cómo Dios quiere hacerle tener éxito en todo, pero también quiere que usted sea prosperado en todo lo que haga. Yo creo que eso le interesa, ¿verdad? Entonces no se pierda la palabra y quédese hasta el final, porque yo sé de que va a edificar su vida, y de la misma manera comparta la transmisión para edificar a otros. Gloria a Jesús. Muy bien. Mateo 24, 3, hay una conversación de los discípulos con Jesús, pero uno de ellos le pregunta, y dice el verso 3: estando él sentado, Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Qué dice? Mirad que nadie os engañe. Ojo con eso, cuidadito con eso. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Tomen nota con lo que está anunciando y alertándonos la palabra por medio de lo que Jesús enseñó. Verso 6: oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Oiga lo que le quiero decir en esta hora. Es necesario que todo, absolutamente todo esto acontezca. Las pandemias, las plagas, la invernada ahora ya en Estados Unidos, en muchos lugares del mundo, extremas, los calores extremos en otras partes del mundo, ya el hambre en naciones y bueno, las situaciones que están pasando, es necesario que sucedan para que la palabra se cumpla. Pero dice aquí Jesús: tranquilos, porque todavía, dice, no es el fin. No se turben. Verso 7 dice: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, pero todo esto es solo principio de dolores. Yo me atrevo a decir que en el 2020 fue el principio de dolores, pero ya hoy en este 2023, hermano amado, los dolores aumentarán, porque pronto está a dar a luz lo que tiene que darse a luz. Verso 9: entonces os entregarán a tribulación. Escuche, seremos entregados a tribulación, seremos perseguidos, algunos los matarán y otros seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Santo Dios. Mire lo que le contaba antes de entrar a programación hoy. Mire lo que acontece ahí en el lugar donde estamos predicando la palabra. Nosotros, ¿no? Primero teníamos solamente a un hechicero, a un brujo, que era el que nos hacía pleito, pero ahora ya no es solo, ahora se unieron dos más, ahora son 3 contra nosotros. Y mire, tenemos uno arriba y 2 abajo, hermano. Pero ¿sabe qué? No nos preocupa, no nos turba, al contrario. Y le voy a decir por qué, pero se lo voy a enseñar a través de la palabra. Verso 9: entonces os entregarán, dice. Verso 10: muchos tropezarán. Escuche lo que le estoy enseñando en esta hora. Dice que muchos serán atribulados, muchos serán muertos y otros serán odiados, y todo por causa del nombre de Jesús. Pero muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Verso 11: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriará. Mire, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Padre, ayúdame a disertar esta palabra. Quiero ser de bendición para mis hermanos, Dios amado, para todo aquel que en este momento esté viendo este mensaje, escuchándolo, Padre. Lo único que quiero es, Padre, mi Dios amado, despertarlo por la palabra y por la presencia tuya. Señor, que los velos caigan del entendimiento hoy, que se abran los oídos sordos, Señor, en el nombre de Jesús, para que esta palabra llegue y podamos recibirla, Señor, porque el único propósito tuyo es alertarnos, pero también, Señor, bendecirnos a través del acercarnos a ti.
y ser obediente a tu palabra. Así que, mi Dios amado, me quito de este lugar. Sé tú solamente usándome como un instrumento, y que seas tú, Padre, a través de tu Espíritu Santo, que ponga las palabras en mi boca, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La palabra clave que quiero usar acá, mi hermano, es lo que dice el verso 12. Dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero un texto adelante dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Jesús está enseñando las señales del fin. Jesús está anunciando qué tiene que acontecer antes de que vuelva Él en su regreso glorioso por su remanente, por su amada. Todo lo que Él habló y todo lo que está escrito en la palabra no nos debe asustar, mas sí alertarnos, hermano, porque todo tiene que ocurrir para que la escritura se cumpla. Entonces, uno de los propósitos por el cual está la escritura, y tiene que pasar o está pasando lo que está sucediendo, hermano, es porque tiene que cumplirse la palabra. Pero tiene dos vías, hermano. Hay dos vías por las cuales Dios está permitiendo que todo esto pase, y yo le voy a explicar eso en un momento. Ahora, el enemigo está usando esto, hermano, para que muchos tropiecen. Pero dice la escritura que no solamente para eso, sino para que muchos, dice, sean engañados. Y como la maldad del enemigo se ha multiplicado en gran manera, entonces eso haga que el amor de muchos se enfríe. Quiero usar un texto paralelo a esto. Aquel texto donde dice: muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y quiero hacerle notar esta palabra, este texto. ¿Por qué razón? Porque la escritura nos habla de muchos y de pocos. Pero la palabra acá, cuando Jesús enseña de los acontecimientos que van a venir del fin, siempre la palabra al referirse a la gente es de muchos. Yo me pregunto, ¿por qué siempre dice: y muchos tropezarán, y muchos serán engañados, y muchos se les enfriará el amor, y muchos se apartarán de mí? Y entonces puedo entender este texto paralelo que estoy usando. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Los pocos van a ser difíciles de engañar, pero los muchos van a ser engañados fácilmente. Cuando Jesús está hablando de muchos, pero también de pocos, está hablando de los mismos. Se está refiriendo a toda aquella gente que tiene el conocimiento de Dios, tiene el conocimiento de Él. De alguna manera ha tenido una experiencia con Él, pero se vuelven o muchos, o se vuelve de los muchos, o nos volvemos de los pocos. Y eso es una elección, hermano. Pero el objetivo del enemigo, que Jesús anunció a través de los acontecimientos finales, antes del fin, antes de su venida, es de que muchos tropezarán, muchos serán engañados, muchos se les enfriará el amor. Ahora, el objetivo final, resumiéndolo ahí, ¿cuál es? ¿Cuál es el objetivo final del enemigo? Separarnos de Dios. Todo lo que viene para hacernos tropezar, para que el amor de nosotros se enfríe y para que nosotros, la maldad nos abarque, el objetivo principal es separarnos de Dios. Escuche lo que le estoy diciendo en esta hora. Ese es el objetivo. Las guerras, el hambre, todo lo que viene, la calamidad, las heladas, todo lo que está sucediendo ya en el mundo, y lo más difícil que viene, hermano, el objetivo del enemigo es, escuche, no solo es de destruir, sino que también de separarnos de la presencia de Dios, de separarnos de las promesas de Dios, de separarnos de Él, hermano, como creyentes. Porque ese es el objetivo. Entonces el enemigo va a usar un montón de estratagemas, va a usar un montón de situaciones que vendrán, ¿para qué? Para lograr su objetivo. Dice que la maldad de este mundo se multiplicará en gran manera. Y la maldad se multiplicará, ¿para qué? Para enfriarnos. ¿Para qué? Para separarnos de la presencia de Dios, para que venga desgracia a nuestras vidas, pero para que nos sirva todo de tropiezo. Escuche lo que le estoy diciendo en esta hora, hermano. Es importante que usted y yo no tomemos nota de eso. Por ello es importante de que usted y yo entendamos que todas las situaciones que están pasando hoy alrededor y las que vienen es necesario, y todo lo que está escrito en la Biblia es necesario que se cumpla.
para que entonces, hermano, el nombre de Jesús sea glorificado y que entonces la palabra de Dios tenga veracidad, o sea, tenga cumplimiento y veamos que toda es verdad, que no ha sido un mito, que no ha sido una leyenda ni que ha sido un cuento. Entonces, mi amado hermano, es necesario que usted y yo tomemos cuenta de esto. Ahora, no todo es malo, porque al final no es malo, hermano. Entonces dice que porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mire, el que persevere hasta el final, este será salvo. Pero quería leer un texto antes. Se multiplicará la maldad de muchos. Y es lo que está pasando. Por eso la Biblia, en este texto también, viene Jesús y compara nuestros días como los días de Noé. En aquel tiempo, los días de Noé, la gente se entregaba en casamiento, en lujurias, en adulterios, en fornicaciones, en pecados sexuales de lujuria, etcétera, etcétera. Al vino, al alcohol, hermano, a la vida libre, al vivir la vida loca, todo eso. En los tiempos de Noé, la gente se había corrompido, la humanidad, los que existían se habían corrompido. Entonces la maldad del ser humano se multiplicó tanto que llegó a los oídos de Dios, a la vista de Dios. Y entonces fue cuando Dios vino y levantó a Noé para que hiciera un arca, porque iba a destruir la tierra con un agua, con un diluvio. Ahora, usted y yo tenemos que ser entendidos, hermano, que cuando Dios habla de que estamos ya viviendo como los días de Noé, la palabra dice, y en los postreros días serán como los días de Noé. La maldad del hombre, del ser humano, hermano, en general, tanto no creyente como los creyentes, hermano, como la iglesia, porque no nos podemos ser los santos. Usted y yo no podemos hacernos los santos, no podemos ponernos la aureola o las alitas atrás, porque entonces ya no deberíamos estar acá. Tenemos que ser realistas. Entonces, estos días de Noé hicieron que la maldad del hombre llegara a los oídos de Dios, a la mirada de Dios. Y hoy en día la maldad del hombre ha crecido demasiado, que también ya está llegando a los ojos y a los oídos de Dios. Y cuando esto sucede, hermano, ¿qué es lo que está pronto a acontecer? Viene desgracia y muerte, viene destrucción, porque eso fue lo que provocó en los días de Noé destrucción a través del diluvio. Fue la multiplicación de la maldad al ser en el mundo entero, delante de los ojos de Dios, y eso trajo destrucción. Pero también habla que estos días son como los días de Lot también, ¿verdad? Como Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra fueron dos ciudades que se descarriaron hasta el extremo, hasta lo sumo, que la maldad de ellos llegó también a los ojos y a los oídos del Señor, y trajo a destrucción y ruina. Dice que con fuego y con azufre fueron destruidas, y lo único que se salvaron fueron Lot y sus hijas, porque la esposa no quiso soltar el mundo, no quiso soltar Sodoma y Gomorra, y entonces desobedeció las órdenes del Señor y se convirtió en una estatua de sal. Yo quiero que usted entienda lo que le estoy diciendo ahora. La misma maldad de los días de Noé, la misma maldad de los días de Lot en Sodoma y Gomorra llegó a los oídos, a la vista del Señor, y entonces las consecuencias fueron graves, porque entonces vinieron días de destrucción y de muerte. Santo Jesús, porque la maldad del ser humano se ha multiplicado en gran manera. Ahora, usted y yo en estos tiempos tenemos una bendición de parte del Señor, mi hermano, y yo quiero que usted entienda lo que le quiero enseñar en esta hora. Sí. En Romanos 5:20 hay una promesa, hay una palabra, hay algo profético también para que usted y yo no podamos amparar en ella. En Romanos 5:20 dice, la ley, dice, pues se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, también sobreabundó más la gracia. Desde el momento que Jesús fue el sacrificio perfecto, fue el cordero inmolado, el que fue matado, fue desangrado, y el que murió por usted y por mí, entramos al tiempo de la gracia. Y entonces, mi amado hermano, el tiempo de la gracia es la bondad de Dios, es la manifestación de Dios sin merecerlo en nosotros. Escuche, es la misericordia de Dios para ser alcanzados todavía a través del perdón por medio del arrepentimiento, ¿sí? O sea, es una oportunidad que la humanidad ahora tiene. Lot, santo Dios, fue el único que alcanzó
salvación porque el justo Abraham intercedió y clamó por él. Y por él fue que tuvo salvación y vida. ¿Ah? Noé, por más de 100 años le predicaron a esa gente, a esa generación, y no quisieron oír hasta que se cerró la puerta. Y como Dios cerró esa puerta, nadie la pudo abrir más y se ahogaron, se murieron. Ahora, yo quiero que usted entienda esto, hermano, que en los tiempos de Jesús, o el tiempo de gracia que estamos viviendo, hay una solución todavía para nosotros como mundo entero. Y es de que a pesar de que el pecado ha abundado en gran manera, se ha extendido en gran manera, juntamente con ella también la gracia del Señor ha sobreabundado en gran manera. Si la maldad aumenta, la gracia del Señor aumenta el doble. Por eso este año, hermano, es un año de doble porción también. Es un año de doble bendición. ¿Por qué? Porque aunque la maldad del ser humano sobreabunde, nunca será más que la gracia y el favor de Dios en nuestras vidas, hermano amado. Escuche lo que le estoy diciendo. A pesar del pecado de la humanidad, a pesar de la iniquidad y la maldad como se ha multiplicado, nunca será más que la gracia de Dios. Y la gracia de Dios está para los hijos. La gracia y el amor sobreabundante de Dios está para todo aquel que se humille delante de Él arrepentido y reconozca a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces esa gracia sobreabundante lo abrazará, hermano, y el pecado, la oscuridad, aunque permanezca en el mundo, la gracia y el favor de Dios, que es más que el pecado y la oscuridad, nos guardará, nos cubrirá, hermano, y nos hará refugiarnos en Él y habitar en su amor y en su reposo. O sea, nos permitirá estar seguros en este tiempo de oscuridad y de calamidad que viene para el mundo entero. El que tenga oídos para oír, escuche lo que les quiero enseñar en esta hora, hermano. Lo que le estoy diciendo en el nombre de Jesús. Yo sé que a usted le pudieron haber predicado que el Señor te va a bendecir, te va a prosperar, te va a multiplicar, te va a engrandecer. Este es el año de tus sueños cumplidos. Este es el año donde Dios te va a prosperar con la casa, te va a dar el trabajo nuevo, te va a engrandecer en gran manera, va a crecer la iglesia, va a crecer la membresía y telerén, tararán, tararán. O sea, usted pudo haber escuchado todo esto en este cambio de año, hermano. Santo Dios, escuche. Pero usted tiene que ver que también de esa manera la maldad del ser humano también está acrecentándose, hermano, y el objetivo es que destruirnos, abrazarnos, hermano, para separarnos de la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo va a ser que la oscuridad abrace a alguien? Sí, aquel que no quiera afirmarse en Dios, aquel que esté o ha decidido estar lejos de Dios, aquel que esté viviendo vidas a medias tintas, o sea, vidas tibias, hermano. También escuche, la oscuridad está hecha, fue enviada en este tiempo para abrazar y para... Señor amado, para poder abrazarte y para poder llevarte a la calamidad también. Si no estás pegado a la voluntad de Dios, si no estás pegada a la presencia del Señor. Ahora, el que tenga oídos para oír, escuche lo que le quiero decir. Aunque el mundo, hermano, sea sobreabundante, nunca será más grande que la gracia y el favor de Dios en nuestras vidas. Escuche lo que le estoy diciendo. Ahora, esa es la seguridad que nosotros tenemos como hijos de Dios. Que no importa cuánta la maldad crezca, que no importa el hambre que venga sobre la tierra, que no importa la mortandad que venga, no importa, hermano, a nosotros no nos alcanzará. ¿Por qué? Porque si nosotros habitamos en la presencia de Dios, estaremos morando bajo su gracia, estaremos siendo seguros, cubiertos en la gracia de Él, y la maldad, la oscuridad no podrá traspasar su gracia, porque esta nos va a rodear, esta nos va a cuidar, esta nos va a guardar. Y ¿sabe qué? No solo eso, sino que también esa gracia trae la provisión que usted y yo necesitamos para este tiempo. Trae lo que usted y yo necesitamos. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios sea exaltado y sea glorificado. Bendito sea su nombre. Escuche lo que le estoy hablando, hermano. Escuche lo que le estoy diciendo en el nombre poderoso de Jesús. Yo le traigo una anunciación en esta hora. El mundo se está llenando de oscuridad y viene muerte y dolor a esta humanidad entera, hermano. Viene hambre y escasez. Vienen pestes.
Vienen desgracias naturales. La tierra va a temblar como ebrio. Los volcanes se van a activar. Aún aquellos que no estaban activos van a empezar a presentar vida y van a entrar en actividad. Hermano, la tierra va a temblar en lo seco, pero también en las profundidades del mar. Lo peligroso de que hagan terremotos debajo del mar es que va a provocar tsunamis. La tierra se va a salir, el agua se va a salir de sus límites y se va a meter a la tierra y va a provocar inundaciones terribles, hermano. La canasta básica está subiendo en extremos. Los productos básicos se van a elevar de precios, hermano. El problema es de que el dinero no va a alcanzar para usted poder hacerse de lo más básico. Y ahí es donde viene el hambre. Imagínese si teniendo dinero usted no le preocupó, no pudo pagar sus deudas. Ahora que vamos a entrar a una recesión económica y financiera, donde el dinero no va a alcanzar porque todo va a estar encarecido. Donde en vez de pagarle más le van a pagar menos por aprovechándose de la necesidad que usted tiene de trabajo. Imagínese, ¿qué nos espera? ¿Qué le espera al mundo entero, hermano? Y recuérdense que mientras nosotros estemos en este mundo, todos estamos expuestos a que nos alcance. Ahora, la diferencia es esta, hermano, que aunque la maldad del mundo, la maldad del pecado del ser humano sea el que provoque todo eso, Dios lo va a permitir, hermano. Sí, Dios lo va a permitir por dos razones. Y esas son las razones que usted y yo tenemos que meditar en esta hora, hermano. Dios va a permitir todo eso, que la oscuridad se manifieste por dos razones. Dos razones en una, y es para demostrar, número uno, demostrar Dios, que Él es Dios. Él es Jehová Dios. Y no hay otro Dios fuera de Él. No existe Mamón, no existe Mashimón, no existe la Virgen de Covadonga, no existe, no sé, un palo que haga milagro. No existe nada de eso, hermano. Ni tampoco hombres a través de la hechicería, de brujería o conjuros, etcétera. Este es el tiempo en que Dios está permitiendo que la oscuridad gobierne, que la oscuridad reine, hermano. ¿Por qué? Porque en medio de esa oscuridad y todo, la gracia será sobreabundada. ¿A través de qué? De la demostración del poder de Dios, de que Él es Dios. Le va a enseñar al mundo entero, al impío, de que Él es Dios y no hay otro Dios fuera de Él. Pero no solamente al impío, sino que también a nosotros como iglesia, hermano. A nosotros como creyentes también. ¿Y sabe por qué? Porque a la iglesia se le olvidó quién es Dios. A la iglesia se le olvidó el poder que tiene Dios. La iglesia no ha tenido un conocimiento verdadero de Dios. ¿Por qué? Porque tiene que usar muletas en vez de esperar en Dios. Necesita ¿qué? De tecomates para nadar. Dios no le es suficiente estando en la iglesia, siendo creyente, siendo cristiano. Entonces las dos vías que viene en que Dios va a permitir la oscuridad en el mundo es ¿para qué? Para que al final el nombre de Dios sea exaltado y que se muestre su poderío. Y eso es lo que viene, está en este año 2023. Es el poder de Dios manifestándose en bien y en mal. No, explíqueme esa, ministro. Sí, en el malo Dios se manifestará también en ellos por su maldad. Y en el que hace el bien, Dios se manifestará en su poder. ¿Por qué? Por el bien que han hecho la persona. Escuche lo que le voy a decir. Le voy a dejar un ejemplo claro. Por ejemplo, cuando vino Dios y llamó a Moisés, lo llama y le dice: escuché el clamor de mi pueblo, vi su aflicción, vi su tormento. Pero yo creo que Dios vio más allá de eso, hermano. ¿Y sabe qué vio Dios? La promesa. Sí, la promesa que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y que lo que le profetizó a Abraham, ese era el momento justo en que se había cumplido. Entonces Dios se acordó. Y Dios, más que ver la aflicción y el dolor de la gente, vio la promesa que le dio a su siervo Abraham. Y entonces por la promesa Dios llamó a Moisés. Cuando está con Moisés le dice: Moisés, te voy a enviar a libertar a mi pueblo allá a Egipto, pero lo voy a hacer por dos razones. Escuche lo que quiero enseñarle en esta hora. Mire las dos razones o las dos vías. Número uno, me voy a manifestar a Egipto y a Faraón, sí, como el Dios verdadero. Señor, ¿y cómo le voy a decir que te llamas? Cuando me pregunten, le dijo: tú les dirás que yo soy el que soy.
No hay, este es mi nombre, no hay otro nombre. Yo soy el que soy. Entonces le dijo: yo te voy a mandar allá a Egipto y a Faraón. ¿Para qué? Con brazo fuerte y poderoso, para que Faraón e Egipto conozcan al gran yo soy. Yo soy el que soy, el que no ha cambiado, el que no muta, sino que el que permanece y vive para siempre. Bendito sea su nombre. Y eso es lo que viene en este tiempo. Dios le mostrará su poder al sabio, al entendido, al que le ha querido robar la gloria a Dios, al impío, al que no ha querido volver su corazón a Él, y al contrario, no quiere nada de Dios, no quiere saber nada de Él, y Él le ha dado la espalda a Dios. Pues entonces Dios va a usar su poder para mostrar que Él es el gran yo soy. La segunda vía, dijo: ve con los ancianos de Israel y háblales y muéstrales también mi poder. Pero cuando el Señor empezó a sacar a Israel con mano fuerte de Egipto, lo hizo con 10 plagas. Las plagas sirvieron para demostrar su poder y avergonzar a los dioses egipcios, porque eran inútiles y no podían hacer absolutamente nada delante de Dios. Aún se levantaron sus brujos, sus hechiceros, sus agoreros, y lo que pudieron hacer fue haber convertido un palo también o 2 palos en culebras, pero la del Señor se los comió. Pero los avergonzó públicamente, porque contra las demás plagas no pudieron hacer absolutamente nada, hasta el punto que hasta fueron muertos. James y Jambres, por ejemplo. Pero mientras el Señor le demostraba su poder a Egipto, también le demostró su amor y su poder a Israel, porque de ninguna de las 10 plagas que vinieron sobre Egipto, ninguna de ellas tocó a Israel. Cuando en Egipto había hambre, porque la langosta se comió todo, la plaga del fuego y granizo quemaron todas las cosechas, mataron los animales y todo. Y Egipto entró en una decadencia, pero también entró en una sequía terrible, un hambre terrible, porque no había que comer. Pero Israel tenía pan y agua, y si quería agarraba su caña de pescar y se iba a la orilla del Nilo a pescar y comerse su pescadito. Escuche lo que le estoy diciendo. Yo quiero que usted tome y crea la palabra que le estoy diciendo ahora, en el nombre de Jesús, mi amado hermano. Aunque la oscuridad, aunque la maldad del hombre se haya multiplicado y traiga caos a esta tierra, aún la gracia, el favor y el amor de Dios será sobreabundado y será más grande todavía, mayor que la maldad y la oscuridad del mundo. Y esa no nos alcanzará a los hijos. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido hacer diferencia, marcar diferencia, porque aquí es donde saldrá a luz los verdaderos hijos de Dios. Pero escuche lo que estoy diciendo: los verdaderos hijos de Dios. Bendito sea su nombre. Entonces le dice a Moisés: vas a ir a liberar a mi pueblo, pero también le vas a ir a recordar a mi pueblo. Escucha: vas a ir a mostrarle mi poder a Egipto, pero también le vas a ir a recordar a mi pueblo, a mi remanente, quién es Dios, quién es el gran yo soy, quién es Jehová de los ejércitos, porque se les olvidó quién soy yo para ellos. Se les olvidó lo que sus padres, sus antepasados le enseñaron. Y le han hablado de mí, de las maravillas y los prodigios que yo hice en anterior, cómo creé la tierra y los cielos, cómo de Abraham salió de un vientre estéril en su esposa. Ustedes como generación, eso se les olvidó. ¿Quién lo hizo? Entonces le dice a Moisés: vas a ir con esos 2 propósitos, esas 2 vías. Y ese es el propósito de este tiempo, iglesia amada. Usted que me está viendo y me está escuchando, al mundo Dios le demostrará quién es Dios, y que Él sigue sentado en el trono, Él tiene el control en su mano, y que no hay nada fuera de la voluntad y del conocimiento de Él.
Y que todo lo que está pasando simplemente Dios hoy lo está usando como excusa para demostrar su poder y evidenciarse como Dios. Y a la gente, a mi pueblo, a la iglesia en este tiempo, recordarle quién es el Dios verdadero y la capacidad que Él tiene y el poder que Él tiene para poder cuidar y guardar a su pueblo, como en los días de José, cuando vino aquel hambre, vino aquella sequía. Dios usó a José para preservar la vida de Israel, pero también usó a Moisés para que con mano poderosa le demostrara a Egipto y le recordara a Israel quién era el Dios verdadero. Este tiempo Dios también demostrará no solo al mundo su poder, sino que también a la iglesia, a su remanente, quién es Jehová, su Dios verdadero, quién es su Padre, quién es su seguridad, quién es su proveedor, quién es su guarda, quién es el que le sustenta en todas las cosas. Ay, shokaramakende broso lama kerama sherebresa lama. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es fuerte y es poderoso, hermano, si usted lo entiende. Esto es maravilloso si usted lo entiende. Dios no ha cambiado, la fórmula es la misma. Todo lo que viene y lo que está a acontecer está en el control de Dios. No porque Dios lo haya provocado o enviado, no. La misma maldad fue lo que ha provocado. Pero hoy para Dios es excusa. ¿Para qué? Para Él seguir mostrando que Él es Dios. Pero para nosotros la iglesia crear un despertar, hermano. Un despertar en nosotros. Tremendo. Ahora, para este año, este cambio de temporada, hermano, escuche lo que le estoy diciendo ahora. Hubo una transición. Para un remanente, para un rebaño pequeño, hubo transición, hermano. Sí. Porque viene Moisés y saca a Israel de la esclavitud. Pero dice el Señor, necesito llevar a mi pueblo al desierto, porque ahí van a ser probados. Entonces saca para ser probados. Entonces Dios necesitaba probar a la gente en el desierto, en las pruebas, en las situaciones, en las necesidades. Pero mucha gente no ha entendido eso, hermano. Hay gente que ha pasado una enfermedad, que ha pasado escasez, que ha pasado deudas y todo eso, pero fue el desierto que Dios lo llevó. ¿Para qué? Para ser probado. Y que en ese desierto, en esa prueba, pudiera sacar todo lo malo de nosotros, pero también lo bueno. Pero también para que pudiéramos conocer a Dios. Muchos se quedaron en el desierto, muchos murieron en el desierto porque no quisieron pasar, quisieron saltarse a la tierra prometida. Y no, ahí no se puede, hermano. Muchos se quisieron saltar los procesos y no pasó. Otros están dormidos. Oiga lo que le estoy diciendo. Para muchos en este cambio de temporada 2022 a 2023, hermano, significa abandonar el desierto para entrar a la temporada de las promesas. Bendito sea su nombre. Dios usó a Moisés para libertar al pueblo y mostrarle su poder a Egipto hasta el punto que los destruyó y no quedó ni uno solo. Y a Israel para que volvieran a entender y a conocer y a depender de quién era Dios y su Dios. Mandó columnas de fuego, una nube, pero también les mandó el maná. Y el maná era un simbolismo que en ese desierto, que en esa temporada que iban a pasar en el desierto, Dios les iba a enseñar a depender de Él. Por eso era que el maná duraba solo el día. Si alguien aguardaba para el siguiente día, amanecían gusanados, ya no se podía comer. Ahora, ¿por qué? Porque eso marcaba una temporada. Saco al pueblo de la esclavitud, pero necesito llevarla al desierto. ¿Para qué? Para probar su corazón, para purificarlo, para limpiarlo, pero también para demostrarle que yo soy Dios y que yo soy su proveedor, yo soy su hacedor, yo soy el que peleo por ustedes.
Yo soy el que levanta su cabeza, yo soy el que derroto a sus enemigos. O sea, para eso fuimos llevados al desierto. Y muchos, porque yo me incluyo en eso, muchos en este 2022, a la transición de 2023, se acabó el maná, se acabó el desierto, hermano, se acabó el tiempo de la prueba. ¿Sabe por qué? Ay, shakarama sojama. Porque decidimos permanecer en Dios y creerle a pesar de las situaciones que pasamos, a pesar de los desprecios, a pesar de las humillaciones, a pesar de los desplantes, a pesar de que lo perdimos todo. Perdimos familia, perdimos hijos, perdimos trabajo. Ay, pisotearon nuestro ministerio, hermano. Pero decidimos pararnos en Dios y permanecer en Él y dejarnos formar. Pero Señor amado, hoy hubo una transición, 2022 a 2023 hubo una transición, hermano. Escuche lo que le estoy diciendo. Hubo una transición. A muchos se les acabó el desierto. A muchos se les acabó la escasez. A muchos se les acabó la temporada de solo lo necesario, lo suficiente, ya no más. Se acabó. Pero esto es para el entendido, para aquel que de verdad está en el Espíritu, aquel que está y ha permanecido fiel en Dios. Eso es fuerte y es terrible, pero es verdadero, es real. Ahí es donde Dios va a hacer, no acepción de personas, porque Dios no hace excepción de personas. No, lo que sí va a hacer es distinguir, o sea, enmarcar a los verdaderos hijos de los mentirosos, de los engañadores, de los tibios, de los aguados, de aquellos que creen haberse burlado de Dios, que creen comprar los favores de Dios. Ay, escuche esto ahora, porque no solamente es un cambio, es un tiempo de transición donde veremos el poder de Dios, su manifestación, sino que también es un tiempo de siembra, de cosecha. Porque viene un tiempo de recompensa. Es un tiempo de remuneración. Es un ciclo de recompensa. Es una nueva temporada de remuneración, de reconocimiento. Dios se va a manifestar como Él es, pero también va a reconocer, escuche, va a premiar a aquellos que desde empezaron su vida cristiana hasta el día de hoy han permanecido fieles. Y van a cosechar, van a ser premiados. Pero le tengo una mala noticia: esto no solamente es para el que ha permanecido, también aquel que no ha permanecido en Dios, aquel que no ha querido nada con Dios, aquel que le ha dado la espalda a Dios, aquel que se ha burlado de Dios, aquel que ha creído engañar a Dios, llevando doble vida moral, etcétera, etcétera, también va a cosechar. Porque el tiempo de cosecha que viene y que estamos ya es general. La humanidad va a cosechar lo que ha sembrado. Ay, santo Dios, oiga lo que estoy diciendo. Pero la iglesia también va a cosechar lo que ha sembrado. Si el mundo va a cosechar corrupción y maldad y muerte, porque eso es lo que ha sembrado, la iglesia también va a cosechar lo que ha sembrado en la corrupción, en lo que le ha robado a Dios, en la mentira, en el engaño. Escuchen la apostasía que se le metió a la iglesia. A la vanagloria, va a cosechar de su vanagloria, va a cosechar de su vanidad, va a cosechar de su adulterio, va a cosechar de su fornicación, va a cosechar de sus mentiras. También va a cosechar, porque ese es el tiempo de cosecha también en esta temporada. Escuche lo que le estoy diciendo. Israel cosechó lo que sembró durante más de 40 años. Primero lo que era para 40 días se volvieron 40 años. ¿Por qué? Porque toda su vida en el desierto sembraron quejas, sembraron reproches, murmuraciones, calumnias, rebeldía. ¿Y qué fue lo que cosecharon al final? Eso los llevó a la muerte. Lo que tanto se quejaron, lo que tanto me recriminaron, lo que estuvieron a punto de apedrear a Moisés y lo que tanto los hizo pelear conmigo, hasta el punto de venir y buscarse dioses ajenos, a través de construir un becerro que le dijeron, este becerro nos sacó de Egipto. Aún hasta eso, al final eso fue lo que cosecharon, porque no se arrepintieron. Murieron en el desierto. Ahí se quedaron. Y muchos se han muerto en el desierto, y muchos se morirán en el desierto todavía en esta temporada. Es delicado lo que estoy diciendo, pero real, es verdadero. Ahora, ¿por qué?
por su maldad, por su iniquidad, por su pecado, porque no queremos volvernos a Dios. ¿Ah? Entonces le estoy hablando a la iglesia. La iglesia no se quiere volver a Dios, quiere seguir viviendo la vida libertinaje. ¿Sí? Viven la vida loca, quieren seguir viviendo dentro de la congregación, dentro del altar, como no ha pasado nada. Pues prepárate, porque va a empezar a pasar. Y ya empezó a suceder. Muchos serán desnudados. Muchas cosas saldrán a luz en este tiempo, hermano, porque fue lo que sembraste. Entonces lo que vas a cosechar en este tiempo fue lo que sembraste. Ay, santo Dios, yo no quiero estar en los zapatos de esa gente, porque muchos van a cosechar cosas terribles, porque eso fue lo que sembraron. Wow, transición. Diga conmigo, transición. Entonces este año fue de transición. Este tiempo es de transición. Vamos a Josué 1. Josué capítulo 1. Los entendidos van a entender esto. Escuche. Mire cómo pasó la transición. Dios levanta a Moisés y con mano poderosa demuestra al ejército, a la nación más poderosa del mundo, que estaban engañados, porque se levantó el poderoso y los destruyó. Y sus ídolos y todos sus muletas que tenían no pudieron hacerle frente. ¿Ah? No pudieron hacerle frente. Pero también esto sirvió para que Israel conociera al Dios que era su Dios. Pero tampoco les fue suficiente, porque no lo quisieron. Y así como Egipto fue destruido para muerte y perdición, así también esa generación de israelitas murieron y no alcanzaron la promesa. Ay, santo Dios, yo quiero hablarle a alguien en esta hora. Yo le estoy hablando a alguien en esta hora. Si tú no te arrepientes, no cambias tu manera de pensar, tu manera de actuar, tu manera de caminar en Dios, no dejas de ser un tibio o un frío, hermano. Escucha, la misma maldad, la misma iniquidad, el mismo pecado, rebeldía en que hoy te va a llevar a la muerte, te va a condenar a una vida separada eternamente de Dios. Es real. Ahora, Dios necesitaba hacer algo nuevo, pero esa generación no podía entrar a recibir la transición. Pero ¿saben qué? Tristemente, hasta el mismo Moisés no pudo pasar. Hasta el mismo Moisés no pasó. Tuvo que morir para que entonces la transición pasara, la transición sucediera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que muchos, ay, Señor amado, mire, mucho desconocido, mucha gente sin nombre, mucha gente despreciada, mucha gente en el anonimato, mucha gente que nadie ha creído en sus dones, en sus talentos, en su profecía, en la palabra, en sus habilidades, en el evangelio. Hoy saldrán a luz, porque será la nueva generación que provocarán el nuevo avivamiento en esta tierra de los vivientes, preparando la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero también la destrucción de esta humanidad. ¿Esto qué quiere decir? Que muchos viejos lobos del mar, que muchos viejos lobos de la misma loma tendrán que morir. Santo Dios. Y eso es literal. Muchos ya están muertos espiritualmente, pero en este tiempo muchos serán quitados físicamente, porque ya no dieron la talla. Ya no se quisieron componer ni con cesárea. Perdieron las oportunidades de Dios. Y entonces hay una transición donde una nueva generación se levanta. Los sin nombre, los sin rostro, los despreciados, los humillados, los que fueron un momento descalificados, los improbables, se levantarán en este tiempo para la gloria del Señor, porque ellos serán levantados por Dios para exaltar su nombre en esta generación. Y los seguirán las señales y los milagros y los prodigios, y harán cosas terribles, y todo lo que era de ellos pasará a manos de esta nueva generación.
aún hasta de impíos. Ay, a eso también habrá una transición, una transferencia de bienes. ¿Para qué? Para realizar la obra de este tiempo. Pero ¿sabe qué? Le digo algo, no es para cualquiera. No es para muchos, es para pocos. Solo aquellos que nos dejamos moldear en el desierto. Solo aquellos que hemos reconocido que Dios es Dios. Solo aquellos que hemos dicho, Señor, heme aquí. Solo aquellos para que hemos dicho, Señor, aquí está mi vida, ya no es mía, ahora es tuya. Señor, ya no vivo yo, ahora tú vives en mí. Porque de otra manera no se puede. Josué 1, mire lo que dice. Mire cómo sucedió la transición. Aconteció después de la muerte de Moisés. Ay, santo Dios. Aconteció de que después de la muerte de Moisés muchos van a morir. Iglesias van a morir. Porque Dios va a levantar nuevas. Siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate. Ay, 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 a alguien le voy a hablar proféticamente en esta hora. Y no por mi palabra, sino por la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora yo te digo, pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo tu pueblo, y hasta la tierra que yo te doy le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, tal como le dije a Moisés, todos los lugares que pisen la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar grande donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Bendito sea el nombre del Señor. Escuche lo que le estoy diciendo. Esa es la transición. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Así como estuve con esos grandes hombres, le confié mi unción, le confié mi presencia, le confié mis recursos, pero no quisieron, me despreciaron, se avergonzaron de mí, creyeron ellos que eran sus propios dioses, todo lo que era de ellos. Y así como estuve con ellos, ahora te va a tocar a ti, ahora le va a tocar a esta nueva generación. Ay, y así como estuve con ellos, ahora también estaré con ellos, pero todavía en mayor escala. Yo no sé si usted lo cree, yo sí lo creo. Transición. Dios irá delante de nosotros. Dios irá delante de mí. Por eso yo no le tengo miedo a los brujos de la periquera. Yo no le tengo miedo a los hechiceros. Y yo no le tengo miedo a los satanistas, ni mucho menos a esa gente que hace vudú o que practica cosas terribles. ¿Sabe por qué no le tengo miedo? Número uno, son hombres. Y número dos, porque el diablo está vencido. Toda potestad satánica de la oscuridad, de las regiones celestes en la tierra, ahí en los cielos, está derrotada, está vencida. No tiene autoridad en contra mía, no tienen poder en contra mía. ¿Por qué? Porque mi Padre, a través de Jesucristo, lo venganzó públicamente en la cruz del Calvario. Ahí en la cruz, ahí en esa muerte, lo venció y lo puso bajo la planta de nuestros pies, y de ahí no se levanta a menos que usted le dé chance. Por eso le dije ayer, y agarré mi micrófono y agarré las bocinas, sabiendo que me iban a escuchar arriba y me iban a escuchar abajo, y les dije: contra mí no es la lucha, contra mi casa y mi familia no es la lucha, contra la familia de los futuros pastores acá no es la lucha, contra el lugar de refugio no es la lucha. Y ustedes no le declararon la guerra ni a ellos ni a mí. Se la declararon a aquel a quien me mandó a este lugar. Se la declararon a aquel que es Señor sobre todas las cosas y aún sobre ustedes mismos. Y les dije: arrepiéntanse, porque si no se arrepienten del mal que han pensado, todo lo que ustedes nos han deseado, todo por lo cual han sacrificado, todo por lo cual han levantado un altar en contra de nosotros, si ustedes no se arrepienten, les regresará, y aún con creces. Porque aquel que levante su mano en contra de nosotros para hacernos daño, lo hará sin Dios, y si lo hace sin Dios es contra Él. Entonces, así como Dios es amor, también es fuego consumidor. Porque yo sé quién va delante de mí, yo sé quién está conmigo.
Yo sé quién es el que me usa. Yo sé quién es el que está a mi alrededor y es mi guarda y es mi seguridad. Porque es su promesa. Así como estuve Moisés, yo estaré contigo. Así como estuve con estos que hoy quito y ahora te pongo a ti, estaré contigo. Es su promesa. Y todo lo que era de ellos ahora pasará a nuestras manos. Y aún hasta de los impíos también pasará a nuestras manos. ¿Por qué? Para que se cumpla el propósito de Dios, se cumpla su palabra. Y este evangelio corra. Este evangelio corra, hermano. Pero todo esto no es para que nos engrandezcamos, porque si hay una advertencia del Señor es esta: no se te olvide de dónde yo te saqué, y de sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Ahora le voy a dar la clave. Agárrelo pues. Mire pues, es fácil decirlo, es fácil gritarlo. Es fácil decir: yo recibo, esa palabra es para mí. Es fácil decirlo, hermano. Pero aquí está lo que le va a declarar, lo que va a desatar éxito en su vida y lo que va a hacerle prosperar en este tiempo. En estos últimos 3 meses del año que terminó, nosotros lo vimos con mi esposa. Lo hemos visto de una manera preciosísima, en respaldo de Dios, espiritual, material, en gran manera. Verso 6. El 5 termina: no te dejaré ni te desampararé. Verso 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré dar a tus padres. Por eso le digo, hermano, la periquera es la primicia de lo que Dios va a hacer aquí en esta ciudad donde nosotros vivimos. La primicia de lo que Dios hará, lo que va a hacer aquí en esta bendita ciudad de Palín, hermano, empieza por la periquera. Lo que Dios empezó a hacer ya en la periquera es lo que va a hacer aquí en esta ciudad de Palín, hermano. Porque el Señor nos la entregó en las manos y la vamos a conquistar en el nombre de Jesús. Y no vamos a estar pidiéndole permiso a los hombres, ni mucho menos a los pastores. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré dar a tus padres. Ahora, verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Aquí está el secreto. Lester, aquí está el secreto. Audiencia, aquí está el secreto. Mire, solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando, ¿qué dice? Cuidando de obrar, poner por obra, de hacer, de realizar, de cumplir conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Está hablando de ¿qué? De la escritura. Jesús la resumió en 2 simples pero grandes versículos o mandatos que resumió toda la Biblia, toda la escritura. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, alma, corazón y fuerzas. Y el segundo, similar a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero en todo empieza ¿qué? Reconociendo a Dios como tu Señor y tu Salvador. Santo Dios, ya me ganó el tiempo. Sigo. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Escuche, esta es la segunda clave, pero es más grande que la primera. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medita en él, para que guardes y hagas, escucha, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. Porque entonces si lo cumples, entonces si lo haces, entonces si lo guardas, entonces si lo hablas, lo confiesas, dice la palabra, porque entonces harás, ¿qué dice? Harás, no dice Dios hará. Dice entonces harás. ¿De quién está hablando?
¿Ah? ¿De quién está hablando? Entonces harás. ¿De quién está hablando? De ti, de mí, hermano, de nosotros. No está diciendo Dios te hará prosperar, el brujo te hará prosperar. No dice, escucha, dice entonces harás prosperar tu camino y todo te será bien. La clave está en usted, la clave está en mí, hermano. En Dios no. ¿Por qué en Dios no? Porque Él ya pagó el precio, ya mandó a Jesús, Él ya dio la palabra, hermano, Él dio la escritura, Él ya dio sus mandamientos. Y ahí están sus mandamientos, son para bien, para prosperarnos. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué? Todo vendrá añadido, dice la palabra. Entonces, ¿quieres bendición este año? ¿Quieres ser prosperado? Entonces, ¿qué dice la Biblia? Léelo. Josué 1, del 1 al 9, léelo. Ahí está la clave. Está en la palabra. Está en meditar de ella de día y de noche. Está en que en orar la palabra. Está en que en buscar a Dios, porque eso dice la palabra. Volver al ayuno, volver a la vigilia, buscar a la santidad, buscar y conocer a Dios a través de la palabra, de lo que está escrito, de la boca de Dios, hermano. ¿Y qué dice? Medita en ella de día y de noche. Y haz que ponla por obra. Cúmplela, realícela. Ya no te hagas el loco. Ya no es declarando, ya no es confesando. No, hermano, es viviendo la palabra, haciéndola. Entonces dice, Dios hará prosperar tu camino. No, dice, entonces tú o yo haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Wow, santo Dios. Ya, hermano, ya no me va a dar tiempo a orar, pero creo que fui muy claro con relación a la palabra. Quiere que este año 2023 sea prosperado, sea bendecido por Dios en su vida. Entonces Josué 1 al 9, ahí está su clave. Haz y pon por obra todos los mandamientos que yo te escribí hoy. Te lo voy a dejar más claro. Esta fue la palabra que el Señor nos dio a nosotros en el cambio de esta temporada. Deuteronomio 28, capítulo 1 hasta el verso 14. Pero el versículo 1 empieza y dice: si escuchares atentamente la voz de Jehová tu Dios y fueras obediente poniendo por obra todo lo que yo te he prescrito hoy, entonces dice, estas bendiciones te alcanzarán. Porque esa es la voluntad de Dios. Y entonces del capítulo 2, verso 2, perdón, capítulo 28, verso 2 en adelante, empieza a declarar las bendiciones y todo lo que tú y yo podemos alcanzar si ponemos por obra su palabra y empezamos a hacer todo lo que dice que ahí está y debemos hacer. No es por la boca de un profeta, no es por la boca de un predicador, no es por la boca de un apóstol. No, es la palabra profética más verdadera y segura, que es la que nosotros tenemos escrita. Y hoy no hay excusa. Aún ni el que sabe leer puede decir que no sabe de la Biblia, porque hoy la puede escuchar para gloria del Padre. Aleluya. Santo Dios. Amasheke robrosh. Ekina ramakanda ramasaya keto brosho. Erramala makenda ramasheke torobrosh elamasiketa. Y hoy declarado esa palabra en tu vida. Y hermano, no necesitan más. Esto fue lo que nos declaró el Señor a nosotros. Su presencia irá con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros y hará diferencia. Así como lo hizo en Egipto, así marcará la diferencia en nosotros. Así como hizo la diferencia en Egipto con las plagas, así hará la diferencia en nosotros en este tiempo. Porque aunque la maldad, aunque la oscuridad haya crecido, haya abundado más de lo normal, nunca será más que la gracia, porque la gracia siempre sobreabundará sobre el pecado, sobre la maldad y sobre la iniquidad de esta tierra. Si tú recibes la palabra, ponla por obra. Y yo bendigo tu vida, y esa será mi oración
en esta hora bendecir tu vida para que tú puedas ser entendido y poner por obra su palabra. En el nombre poderoso de Jesús, esa es mi oración. Gracias por los que nos escribieron, gracias por los que se conectaron, por los que compartieron la transmisión. Yo los bendigo con todo mi corazón. Gracias por sintonizarnos en el primer programa. Se nos fue el tiempo, hermano, pero en la próxima, primero Dios, nos conectamos y vamos a estar orando por usted. Dios le bendiga. Le saluda el ministro Alfredo González. Feliz 2023.